Libro del profeta Habacú. Del profeta Habacú estamos acostumbrados a leer siempre un pasaje en el capítulo 3 a partir del versículo 17, que es un hecho profético y que Dios le deja a su pueblo Israel en esta oración que el profeta hace en la parte final de su libro. Capítulo 3, versículo 17 del profeta Habacú dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén. Precioso texto, amén. Muy bien, hermanos. El libro del profeta Habacú es uno de los libros que tiene eventos proféticos significativos, escúchese muy bien, muy significativos en una época muy especial para el pueblo de Israel. Y no solamente tiene un mensaje para el pueblo de Israel, sino que tiene un mensaje para cada uno de nosotros en este tiempo, dado a que la forma como fue el libro obedece a una preocupación muy personal de este profeta. Escrito bajo el contexto de una nación que viene de ser dada por 4 reyes que fueron bastante malos, y su acción de maldad fue acentuada para el pueblo de Israel, especialmente en manos de Manasés, quien persiguió y sometió al pueblo y se declaró abiertamente en contra de Dios y de su palabra. El profeta se levanta inspirado por Dios para hacer varias preguntas al Señor. Preguntas que no solamente pudieran ser muy bien las preguntas del profeta, sino que también pudiesen ser nuestras preguntas o nuestras interrogantes. El pueblo de Israel, sometido por 4 reyes perversos y a punto de caer bajo la mano del imperio babilonio, escúchese muy bien, está pasando por un momento bastante difícil. Momento que se hace difícil, no porque Dios no fuese el Dios de Israel, sino que, como lo va a expresar más adelante y lo vamos a ver en el libro, es el resultado o el producto también de las malas acciones del pueblo de Dios. Esto nos lleva a nosotros a considerar que todas nuestras acciones traen consecuencias inmediatas o posteriores, escúchese muy bien, pero nuestras acciones traen consecuencias para nuestras vidas. Y la forma como empieza a vivir el pueblo de Israel en este momento, en este tiempo, no es más que el reflejo y el producto de su condición espiritual y de su condición delante del Señor. Ahora, veamos algo que es importante. ¿De qué empieza a tratar el libro? Todos, desde muy temprana edad, empezamos a formularnos y hacernos preguntas. Y quizás desde las preguntas más ingenuas de nuestra niñez hasta las preguntas más intrincadas o complicadas en nuestra vida universitaria, todos nos hacemos preguntas. Y estas preguntas muchas veces reciben una respuesta satisfactoria, pero muchas veces no es así
logrando más bien complicar o intricar la duda o el conflicto que nosotros podamos tener, conflicto que se puede convertir también en un conflicto espiritual y lleva a muchos al cinismo y a la negación de Dios, pero que a otros los afirma y les hace comprender, escúchense muy bien, si no la respuesta completa, les hace comprender que Dios tiene todo bajo su dominio y bajo su control. Ahora, queridos hermanos, Habacuc es el profeta que en un tiempo de crisis y un tiempo bastante difícil para el pueblo de Israel, empieza a preguntarse, ¿por qué Dios permite que la gente que es mala triunfe o que predomine la maldad en su pueblo? ¿Por qué es posible que algunos que son justos y se esfuerzan por agradar a Dios no ven retribuida su fe y no ven retribuida su esfuerzo en la búsqueda de Dios, y al contrario progresa el malvado y muchos justos no ven eso que debería traducirse en esa búsqueda hacia Dios? Y es que acaso, queridos hermanos, la vida no nos sigue presentando a nosotros estas interrogantes continuamente. Uno se pregunta, ¿por qué alguien que no busca de Dios ni tiene temor de Dios a veces disfruta de comodidades y de bienes económicos, mientras un justo o una persona que busca a Dios no tiene todas esas comodidades? ¿Por qué se enferma un hermano que sirve en la iglesia o una persona honorable dentro de la iglesia? Y muchas personas que son malvadas, que roban, que atracan o están en alguna fechoría, gozan de buena salud. ¿Por qué se escucha que a una persona honorable y justa le dio cáncer, cuando muchos parecen tener largos años para seguir haciendo de las suyas? ¿Por qué si oro y clamo no veo la respuesta que yo esperaría recibir de parte de Dios? Hermanos queridos, estas preguntas no son solamente las preguntas del profeta Habacuc, sino que quizás en esta mañana también pudiesen ser muy bien sus preguntas y mis preguntas. Y que pueden ser las preguntas de todos aquellos que caminamos o tratamos de buscar a Dios y de hacer lo recto y lo justo. El capítulo número 1 del profeta Habacuc empieza con una serie de interrogantes. Y empieza el profeta Habacuc a preguntarle a Dios por qué los malvados de Judá no reciben el castigo por su pecado. Él no entendía cómo un Dios justo podía permitir o permitiría que existiera una maldad así como la que estaba viendo en su pueblo. Por eso, en el versículo 2 de este capítulo, empieza el profeta a decir: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. La queja del profeta, queridos hermanos, es una queja o una pregunta muy valedera. Señor, ¿hasta cuándo me vas a permitir a mí ver iniquidad y ver la condición con que vive mi país y vive mi nación? ¿Hasta cuándo me vas a permitir ver que los perversos y los malvados de Judá, de mi pueblo, prevalecen y permanecen, pareciera intactos, intocables, mientras tu pueblo justo sufre aflicción? Bien se ha dicho que la historia es cíclica, queridos hermanos, y que eventos que tuvieron lugar en tiempos remotos vuelven a presentarse en los tiempos presentes. Esto indica que la crisis no es cuestión del pasado, sino que la crisis es algo que se presenta en todas las etapas y en todas las edades de nuestra vida.
Y queridos hermanos, escúcheme muy bien, ante el tiempo de crisis que nosotros pudiésemos estar viviendo y ante la maldad que nosotros pudiésemos estar también percibiendo y observando de la sociedad, quizás usted y yo nos formularíamos las mismas preguntas. ¿Hasta cuándo, Señor, permites que haya delincuentes, que haya niños desamparados y niños en situación de calle? ¿Hasta cuándo, Señor, permites que personas, escúchese muy bien, se valgan del tesoro de una nación o se valgan del cargo que ocupan y del poder que tienen para someter a un pueblo justo, mientras aquellos que practicamos la justicia simplemente tendremos que conformarnos con contemplar el éxito de los malvados? La pregunta del profeta, queridos hermanos, hacia el Señor es muy clara. Le dice: por lo cual, por esta injusticia, la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso torcida la justicia. Mirad, empieza Dios a decirle ahora: entre las naciones y ve y asombraos. Escucha la respuesta de Dios para esta pregunta. Porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo le a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Escuche esto. Ante esta pregunta, el Señor tiene una respuesta para el profeta y le hace entender, si bien es claro que el pueblo sufre la injusticia, escucha, voy a levantar a un pueblo que vendrá de otros lugares, en este caso a los caldeos o babilonios, para que a través de este pueblo, que es pueblo fuerte y se jacta de su fortaleza, enseñar y disciplinar a los malvados y enseñarles que ninguna injusticia, que ninguna maldad pasará Jehová tu Dios por alto, sino que Dios, que es justo, sabrá aplicar la verdadera disciplina y la verdadera justicia a aquellos que practican la maldad, así como también premiará y bendecirá a los que son rectos y justos en todos sus caminos. Hermanos queridos, quizás no es la respuesta que esperaría usted o que esperaría yo o que esperaba el profeta. Quizás el profeta, por lo que nos deja ver el libro, esperaba otro tipo de respuesta. Pero escuchar que viene un pueblo enemigo, queridos hermanos, eso aumenta la preocupación del profeta y aumenta quizás su angustia. Ahora ver a su pueblo sometido por un pueblo extranjero, queridos hermanos, como respuesta al clamor y a la acción de nuestro Dios. El profeta, queridos hermanos, no entiende sencillamente, pero Dios le hace comprender. No solamente el caldeo y el babilonio vendrá para cobrar y hacer justicia sobre este pueblo, sino por cuanto los babilonios se han ensoberbecido y confían en su propia fortaleza y en la riqueza que han amontonado, he aquí, yo también disciplinaré y derrotaré el orgullo de los caldeos y de los babilonios como parte de la disciplina de un Dios que ve todas las cosas sobre el mundo y que controla todas las vidas. Escuche esto. No solamente voy a levantar un pueblo para enseñar a mi pueblo Israel y para sacar la maldad, sino que aquellos que serán los que llevarán la disciplina también serán disciplinados por cuanto han confiado en su poder, en sus bienes y en su riqueza y se han olvidado de Jehová su Dios. Ahora vean lo tremendo que es esta enseñanza. Dios, queridos hermanos, no pasa por alto la injusticia,
ni pasa por alto la justicia y la rectitud de aquellos que buscan al Señor y que quieren hacer lo bueno. Dios no lo pasa. Pareciera muchas veces que Dios fuese indiferente y que a Dios no le preocupara lo que estamos viviendo o lo que se está viviendo, o lo que usted pueda estar viviendo particularmente. Y usted se preguntaría, ¿dónde está Dios cuando yo lo necesito? ¿O qué se ha hecho el Señor para mí? ¿Dónde está el Señor? ¿Por qué no me responde? Pues yo quiero decirles que algunos ante esta aparente tardanza, escucha, deciden entonces apartarse de hacer lo malo. Como Dios nos responde, yo voy a empezar a hacer como a mí me dé la gana, porque al fin y al cabo no le importo a Dios. Otros deciden alejarse. Otros deciden simplemente tomar una actitud de rebeldía y no buscar al Señor y volver a sus viejas andanzas y empezar a hacer aún cosas peores, porque eso es lo que dice la Escritura. Pero queridos hermanos, el Señor quiere enseñarnos a través del libro del profeta Habacuc que los que esperan al Señor verán su justo juicio y tendrán, escúchense muy bien, una retribución justa conforme a la justicia de nuestro Dios. Por eso es importante que usted entienda que la gracia del Señor, que la oportunidad del Señor nunca pasará en vano. Que cuando Dios ha hablado que Él es un Dios recto y justo, Dios actuará sobre su vida y sobre mi vida y sobre la vida de los pueblos y de las naciones a través de su justicia. Y Él juzgará a cada uno conforme sea su obra y conforme sea su actuación. Por eso, no se canse de hacer lo bueno, no se canse de buscar a Dios, no se canse, escúchese muy bien, de clamar y de orar y de seguir obrando con rectitud y justicia. Aparentemente para los impíos, usted es una persona, escúchese muy bien, quizás pudiera ser una persona tonta porque no hace lo que muchos hacen. Quizás usted pudiera ser una persona que pudiéramos decir no está al ritmo de la sociedad ni al ritmo de la vida. Pero escúchese muy bien, es mejor moverse al ritmo de Dios que moverse al ritmo de los hombres. Es mejor esperar la retribución de Dios que esperar la retribución de los hombres. Es mejor confiar en Dios que confiar en carros, en jinetes y en caballos, como era el caso del imperio asirio y del imperio babilonio. Es mejor confiar en el Señor. Preguntas que vienen a nuestra vida. ¿Por qué el vecino prospera y yo no, que soy cristiano? Porque a los hijos del vecino le ha ido mejor que a mis hijos cuando yo clamo por ellos. Quisiera yo salir de esta condición, dirán a muchos, y todavía veo que me encuentro y me hundo cada vez más. ¿Dónde está Dios? ¿Y qué ha hecho Dios? ¿Por qué Dios permite todo esto? Cuando yo clamo. Esas quizás también fueron las palabras del justo Job. Cuando, sin razón aparente alguna, sabemos que su condición fue el resultado de una conversación en el cielo, ¿verdad? Y fue parte de la voluntad permisiva de Dios para él. No solamente para enseñarle a él, sino para enseñarnos a nosotros una lección determinante en nuestras vidas. Quizás también fueron las preguntas del justo Job. ¿Por qué yo padezco? ¿Por qué mis hijos mueren? ¿Por qué mis bienes se han ido? ¿Y por qué ahora me encuentro enfermo, tirado, entre ceniza, vestido de cilicio, de luto, haciendo aflicción, cuando lo que he hecho en mi vida es buscar enteramente a Dios? Analizaba yo el pasaje y la condición de Job, queridos hermanos, y Job no era cualquier cristiano. La Biblia dice que era conforme al corazón de Dios y que Job era justo y temeroso de Dios y practicaba todos los días, hacía sacrificio. Y no solamente sacrificaba por él, sino también por toda su familia. De la noche a la mañana viene esta tempestad, viene, queridos hermanos, esta lluvia de dificultades y de problemas que vuelve la vida de Job, escúchense muy bien, que lo que era próspero y que lo que era grande se empieza a empequeñecer, se vuelve un desastre y se vuelve una tormenta la vida de este hombre. ¿Qué habrá hecho este hombre, decían sus amigos, para que la justicia de Dios venga sobre él de tal forma? ¿Habrá hecho algo tan malo y tan grande que Dios no ha pasado por alto su injusticia para disciplinarlo de esta manera?
Eso era lo que se preguntaban sus amigos. Sin embargo, la Escritura nos enseña, escúchese muy bien, que Job no había hecho las cosas que sus amigos se imaginaban. Que Job continuaba todavía en las manos del Señor, escúchese muy bien, y que Dios no lo había abandonado. Que estaba pasando por una prueba circunstancial para enseñarle al enemigo, para enseñarle a la humanidad que Dios está por encima de toda circunstancia y de todo problema que tú puedas tener o que podamos tener los que confiamos en Él. Al fin y al cabo, Dios concederá la victoria y la bendición a los que permanecen inconmovibles en su palabra y en su fe. Bendito sea el nombre de Dios. No era lo que pensaban sus amigos, no era lo que se imaginaban los demás. Todas estas caras le han venido porque él se ha alejado, porque pensaban que pensaba mal, pensaban que había actuado mal. Sin embargo, lo que Dios quería enseñarnos es que cuando Dios talla a un hombre y una mujer a la estatura espiritual, escúchese muy bien, que Él ha de tallarnos, aunque el enemigo venga y nos quite todo, con todo nos alegraremos en Jehová, el Dios de nuestra salvación. Amén. Que no hay cosa, como lo dice el apóstol Pablo, nada ni nadie nos podrá separar en Romanos capítulo 8 del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni espada ni cuchillo, ni ángeles ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Hermanos queridos, Dios quería demostrar que la estatura y la talla de este hombre, Job, y su obra en él había sido perfecta. Había creado un hombre que a pesar de las circunstancias no negaba de Dios, no renegaba. Que pudiera venir lo que pudiera venir, su fe era inconmovible e inquebrantable. Él se mantenía firme en el Señor. Podía ver lo que podía ver, pero su confianza estaba en el Señor. Y esto es lo que más tarde el Señor va a tratar de hacerle entender al profeta Habacuc. Hombre que sigue formulándose preguntas y sigue teniendo interrogantes, como es lógico de todo ser humano. Preguntar, cuestionar, queridos hermanos, acerca de las cosas que acontecen. La palabra del Señor nos enseña también que hubo un hombre que también hace un estudio retrospectivo de su vida y empieza a analizar lo que es su vida para llegar a una conclusión que, para mi entender, es una de las conclusiones más grandes a las que ha llegado ser humano alguno. Es el caso del rey Salomón. Salomón empieza a hacer una retrospección sobre lo que es su vida, ya en la postrimería, ya de su vida, a punto de morir, entrado ya en una buena vejez. Salomón empieza a analizar lo que ha sido su vida. Empieza a analizar lo que es el tiempo, lo que son las cosas de la vida, los afanes, los bienes materiales y todas las cosas por las cuales no solamente él y su sociedad se preocupaba, sino que cada uno de nosotros nos preocupamos. Ellos se preocupaban por sus caballos y sus carruajes, nosotros nos preocupamos por nuestros automóviles. Ellos se preocupaban algunos por sus chozas o sus pequeñas tiendas, nosotros nos preocupamos por nuestras casas. Nos preocupamos por la comida, nos preocupamos por el poder, por la seguridad, y cada uno de nosotros sigue teniendo necesidades legítimas por las cuales nos preocupamos y nos preocuparemos continuamente. El estudio de nuestros hijos, la familia, nos está preocupando. Y Salomón empieza a hacer un estudio y se va hacia atrás, retrospectivamente, qué ha sido su vida. Y se da cuenta que él, como rey y como ser humano, ha tenido el privilegio de tener riquezas, bienes y posesiones. Heredero del rey David, hereda una gran fortuna, tiene poder, tiene nombre. Y él descubre que todas las cosas de las cuales ser humano puede disfrutar en esta vida, él las ha aprovechado y las ha disfrutado, hasta el punto de ser saciado por ellas
y llegar a una conclusión. Todas las cosas que el hombre procura y todas las cosas por el cual el hombre lucha incansablemente, todas estas cosas son vanidad, son vacías, son humo y vapor que desaparece, porque después de ser saciado solamente queda la aflicción y solamente queda el cansancio de la lucha que hicimos para alcanzarlo. Salomón consigue que tuvo la oportunidad de tener bienes, riquezas, poder, de mandar a las personas que quiso, de tener y disfrutar del amor de las mujeres que también deseó. Pudo dominar pueblos y dominar naciones. Pudo tener las joyas y los bienes materiales más preciados que pudiese imaginar en aquel entonces. Sin embargo, él dice: he descubierto que todo esto es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y entonces él se pregunta: ¿qué es la vida entonces? Si todo lo que hay debajo del sol es vanidad. Escúchame muy bien esta expresión que dice el sabio Salomón. Todo lo que hay debajo del sol es vanidad. ¿Qué está diciendo Salomón? Debajo del sol, la vida que hay en la tierra, todo es vanidad. Escucha lo siguiente: donde hay la diferencia, donde no hay vanidad, donde se marca la diferencia es por encima del sol. Alabado sea el nombre de Jesús, haciéndonos entender de una manera indirecta en estos primeros términos que la vida del hombre es vanidad mientras estemos debajo del sol, pero se convierte en un preciado tesoro cuando estamos en la presencia del Señor y nuestra vida deja de estar aquí en la tierra para estar en la gracia de nuestro Señor. Hay vanidad mientras estemos debajo del sol. Hay afán, vendrán interrogantes. ¿Por qué no me salen las cosas como yo quiero? ¿Por qué no soy como fulano de tal? ¿Por qué yo quisiera ser como fulano o fulana de tal? Empiezo a compararme, empiezo a cuestionar a Dios y empiezo, queridos hermanos, a ver que la situación no me es favorable y voy llegando muchas veces al cinismo de apartarme del Señor o a criticar la obra que Dios hace. Habacuc estaba entrando en una controversia y en un conflicto personal. ¿Por qué mi pueblo sufre? ¿Es que acaso Dios no ha visto la condición de mi pueblo? ¿Por qué sufrimos los justos y los malvados prevalecen? Dios le dice: de aquí en poco yo levantaré un pueblo para hacer justicia, alabado sea el nombre de Dios, y para demostrarle a Israel que yo sigo siendo Dios, que no me he olvidado de ellos, sino que estoy disciplinando su mal proceder y su mala conducta, porque por amor a ellos los he de disciplinar para que crezcan y entiendan que el poder no está en las riquezas, ni en los caballos, ni en el número del ejército, sino que el poder y la gracia están en Jehová su Dios, que desde hace mucho tiempo viene tratando con ellos para hacerle entender que nada debajo del sol, queridos hermanos, escúchese muy bien, vale la pena más que la oportunidad para buscar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y es que acaso esta no ha sido el punto final a lo que han llegado muchos filósofos y muchos sabios pensadores desde la antigüedad? Sócrates, Platón, el mismo Aristóteles. Cuando usted ve su libro Ética Nicomaquea o Moral a su hijo Nicómaco, que es uno de los legados y el testamento que deja a su hijo, usted descubre un libro lleno de virtudes, libro que recomiendo que lean, Ética Nicomaquea o Ética Nicómaco. Nicómaco es su hijo. Él llega a decirle a su hijo Nicómaco: la mejor herencia que un padre puede dejarle a sus hijos son principios éticos y valores y moral. Y el mejor maestro es el ejemplo. Y por eso Aristóteles le enseña con su vida que el éxito de la vida es vivir justa y rectamente
en todo tiempo, sin importar dónde estés. Que no vendas tus principios, sino que mantengas tu integridad en todas las cosas, como es el deseo de Dios para Job. En todo fue íntegro Job y no maldijo ni blasfemó el nombre de Jehová su Dios. Hermanos, versículo 12. El Señor le dice a Habacuc: voy a levantar un pueblo que vendrá del norte, del oriente, perdón. Cuando se refiere a lo que viene del sur, se refiere a Egipto, del norte a Siria y del oriente los babilonios. Voy a levantar un pueblo que vendrá del oriente para castigar las injusticias de Judá y para mostrar mi mano sobre este pueblo, para que mi pueblo despierte ante las cosas que está haciendo. Pero también este pueblo, que será el instrumento para disciplinar, será también el castigado, pues Asiria se ha alejado de Dios y Asiria no quiere buscar al Señor. Dios le dio oportunidad, o le dio una oportunidad a través del profeta Jonás, cuando lo mandó a predicar a Nínive, la capital. Y Asiria se aleja nuevamente de Dios. Por eso ha de ser disciplinado. Pero vuelven las preguntas del profeta. Versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos, oh Jehová? Para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su rey y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su rey y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Habacuc preguntó a Dios por qué iba a utilizar entonces ahora a los malvados babilonios para castigar a su pueblo. Ahora la pregunta es: Señor, ¿por qué vas a escoger ahora a los babilonios y vas a castigar a los hijos de Judá? La primera interrogante era: ¿por qué no castigas al malvado? Ahora es: ¿por qué lo vas a castigar? Obsérvese esto. Primero, ¿por qué no los castigas? Y ahora, ¿por qué los vas a castigar? Y vas a levantar este pueblo. El problema es que Habacuc teme por su propia vida, teme por la vida de su familia y teme porque Dios progrese a los babilonios. Escúchese. Son las interrogantes de este hombre. Primero pide justicia. Cuando viene la justicia le dice al Señor: así no. No es eso lo que yo estoy pidiendo. Yo quiero que tú hagas lo que yo quiero. Son ese tipo de oraciones que usted y yo a veces tenemos. Señor, yo estoy deseando esto, pero hazlo así. Mira, te voy a enseñar. Te voy a pedir que lo hagas como yo te estoy pidiendo, porque me parece que tus métodos a veces no son muy buenos. Es más, a veces ni los entiendo. Te voy a pedir que, para que no compliquemos la cosa, lo hagamos como yo quiero. Y yo quiero decirle lo que Dios les responde. Su clamor primero era: castiga al malvado y haz justicia. Dios le dijo: voy a levantar un pueblo para castigar a los malvados. Ahora pregunta: ¿pero por qué vas a levantar un pueblo? ¿Para que muramos y seamos perseguidos? Si alguien saca con una malla o con una red varios peces, ¿vas a bendecir la malla y la red porque sacó muchos peces? Es decir, ¿vas a bendecir a los babilonios? No, Señor, no se haga así. Escucha ahora la respuesta de Dios. Y Jehová me respondió, 2:2, y dijo:
escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, más se apresura, hacia el fin, y no mentirá, aunque tarde, espéralo. Porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Escuche esto. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, y que no se saciará, antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. No han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él, dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo, hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda. No se levantarán de repente tus deudores y despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos, por cuanto tú has despojado a muchas naciones. Todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste a muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado les responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los peces trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Dejémoslo hasta allí. ¿Qué le está diciendo Dios? Tu preocupación ahora es que van a venir los babilonios para azotarte y para azotar al pueblo y para castigar a los malvados. Pero ¿cómo vas a pedir que las cosas sean distintas si lo que ellos van a hacer es lo que ustedes han venido haciendo desde hace mucho tiempo? Ustedes han azotado pueblos y no han tenido misericordia. Ustedes han adorado la madera y la peña, es decir, se han hecho dioses ajenos y paganos a mí y dioses a los cuales yo aborrezco. Ustedes han hecho la maldad, han enriquecido su casa y han enriquecido su ciudad a cuenta y a costa de las riquezas de los pueblos que han saqueado y de los cuales no han tenido misericordia. ¿Por qué entonces ahora pides misericordia si esa misma ha sido su actitud y su actuación en todos estos años? Queridos hermanos, escuche, con la vara que el hombre mide, será medido. Y eso es lo que el Señor le dice. Te quejas ahora por la injusticia. Vengo ahora a azotar y a acabar con la injusticia y te quejas ahora de mis métodos y de lo que voy a hacer. Entiende, Habacuc, que nadie que procura el mal, escuche, y nadie que practica el mal, dejará Dios su justicia pasar por alto, sino con la misma moneda que has pagado, se te va a pagar a ti. Ajá. Terrible esto. Que todo lo que nosotros hacemos tiene una acción y trae una consecuencia. Por eso hay gente que peca deliberadamente, gente que hace lo malo, gente, escúchense muy bien, que no busca a Dios y quiere pedirle a Dios. Si tú te olvidas de Dios, Dios se olvidará de ti. Dios le dice al pueblo de Israel a través del profeta Oseas: por cuanto tú me has desechado y has desechado mi ley y mi conocimiento, yo también me voy a olvidar no solamente de ti, sino también de tu familia y de tus hijos. Es decir, por cuanto tú te has olvidado de mí, para mí también vendrá olvido sobre ti. De manera que no tienes moral para reclamarme, ni para pedirme que actúe de otra forma, porque lo que estoy dando es la justa retribución a vuestras acciones. Esto
lo han venido practicando por muchos años y la visión no tarda. Viene para que ustedes entiendan, escúchense muy bien, la misericordia de Dios dice, la voy a escribir porque la visión va a permanecer, para que el que la lea pueda entender y se pueda apartar. Todavía Dios da un plazo de misericordia, pero aquellos que persisten en la maldad, en el orgullo, en la vanidad, en el vino, en los vicios y en el licor, entenderán que la justicia de Dios vendrá, no tardará, y Dios hará justicia sobre su pueblo. Tremendo esto. ¿O es que usted piensa o pensábamos que íbamos a hacer cosas y que Dios no va a actuar? ¿O es que estamos pensando que el impío hace cosas y le va bien y nunca va a ser disciplinado por Dios? ¿O es que usted piensa que los gobernantes hacen cosas indebidas y no van a ser tomados en cuenta por Dios? ¿O es que usted piensa que personas que están en poder hacen cosas y no van a ser tomadas en cuenta por Dios? Que los líderes de la iglesia actuamos desvergonzadamente muchas veces y no vamos a ser disciplinados por Dios. Leía un afiche que decía: llegó la hora de la verdad. Creo que la está promoviendo el hermano Anducín. Armando Anducín. Llegó la hora donde los falsos profetas que han hablado tendrán que salir y ser descubiertos por su mentira. Llegó el momento de descubrir a los falsos profetas y a los falsos líderes y a los falsos, escúchense muy bien, hombres y mujeres que se dicen ser hombres y mujeres de Dios, para que la verdad de Dios permanezca y prevalezca sobre todas las cosas. Hermanos queridos, yo quiero decirle con preocupación que he visto y veo no solamente la obra, las iglesias, sino la conducta de muchos cristianos que pareciera que Dios no los está viendo. Pecamos, decimos malas palabras, decimos grosería, hacemos cosas escondidas, tomamos licor, escúchese muy bien, inducimos o llevamos a otros hermanos para que pequen también, mentimos, decimos falsas cosas y pareciera, no, dale tranquilo, que nada nos ha pasado todavía, nada te ha pasado todavía, pero su palabra no tardará, su palabra será puesta por obra, alabado sea el nombre de Jesús, y tarde o temprano todos compareceremos ante el tribunal de Dios para dar cuenta de nuestras acciones y para dar cuenta de nuestra conducta. Para mí es preocupante. Y yo le voy a decir algo. Tenemos libre albedrío. Y usted puede hacer lo que a usted, en su término más criollo, le dé la gana. Es más, si usted quiere, no me haga caso a mí. Pero de todo lo que hagamos le daremos cuenta a Dios. Eso sí. Porque tarde o temprano todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Y la injusticia de Israel, la injusticia de Judá, el orgullo y la soberbia de los babilonios y de los caldeos no pasaron por alto. Cielo y tierra pasará, palabra no pasará, alabado sea el nombre de Jesús. El que ha sido justo recibirá la bendición y la retribución de parte del Señor. El que ha sido recto y se ha guardado verá la gracia y la justicia de Dios sobre su vida y sobre la vida de su familia. Mas el impío lo alcanzará, escúchese muy bien, su maldad, y pronto tendrá también castigo de parte de Dios. Amén. Dios le dice a Habacuc: tus métodos no son mis métodos. Aunque tú ves la injusticia, yo la veo primero que tú. Aunque no te guste la maldad, yo también la aborrezco. Aunque muchos impíos progresan, será como viento y como tamo que mueve el viento, porque pronto pasará. Mas el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Amén. Hermano, no se canse de hacer la justicia y de vivir recto. Las preguntas que a usted les puedan venir o las interrogantes que le puedan venir son válidas y nos vienen a todos. ¿Por qué este progresa y aquel no?
¿Por qué yo paso si soy hijo de Dios? A veces tengo tanta necesidad y la quincena o el dinero o el salario me llega allí medido. Y hay gente que vota en los bares, hay gente que vota en cosas vanidosas. Y pareciera que ellos tienen y nosotros no. Pareciera que ellos progresan y nosotros no. Queridos hermanos, lo que usted está viendo debajo del sol, todo es vanidad, dijo el sabio Salomón. Amén. Y eso es lo que Dios le enseña al profeta. Vendrá castigo. Dios no pasa por alto la injusticia. Vendrá castigo de parte mía. Vendrá castigo sobre el pueblo de Israel y azotaré a los pueblos que andan en condición similar. Pero entiende algo, alabado sea el nombre de Jesús. No es Dios un Dios injusto. Dios tiene su propio método. Y al fin y al cabo, la gracia y la palabra de Dios prevalecerán. Alabado sea el nombre del Señor. Su palabra es verdadera y su palabra es veraz. Escucha lo que dice acá y cómo termina el profeta. Oración del profeta Habacuc sobre Sillinot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Capítulo 3. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Parán, y el santo desde el de Parán, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y sigue hablando hasta llegar a este pasaje célebre. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Escuchen las palabras del profeta. ¿Por qué llega a estas palabras? Aunque no haya nada, aunque estemos limpios, aunque, queridos hermanos, todo haya sido arrasado, aunque me haya quedado sin el último dinero, sin el último centavo en mi vida, aunque mi casa haya sido arrasada, aunque no vea esperanza, con todo yo he aprendido a alegrarme en Jehová, el Dios de mi salvación, porque Dios está por encima de las circunstancias y de toda esta situación. Alabado sea el nombre de Jesús. Estas palabras tienen concordancia con lo dicho con el sabio Salomón. El fin de todo el discurso es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hay una relación, hay una concordancia entre el pensamiento de todos los hombres a través de la historia que han tratado de vivir sin Dios y de aquellos que nos esforzamos por vivir con Dios. Escúcheme. Al impío lo alcanzará su maldad, pronto, tarde, caerá en su propia maldad y recibirá su justa retribución. Pero también la vida nos ha enseñado que a los justos los mira Dios de cerca, porque Dios mira de cerca al sencillo, más al altivo lo ve de lejos. Amén. Y que Dios hace justicia, no pasará nada por alto. ¿O es que tú crees que si tú buscas a Dios, Dios no sabe cuánto alimento queda en tu despensa? Dios no sabe cuánto dinero hay en tu bolsillo o en tu cuenta bancaria. ¿O es que tú piensas que Dios es un Dios que se desentiende, escúchase muy bien, de nuestras necesidades y de aquellos que clamamos a Él? No, Señor. Dios se olvida del que se olvida de Él, pero del que se acuerda, alabado sea el nombre de Jesús, lo tiene en sus manos, alabado sea el nombre del Señor. Y aunque hayan métodos muy difíciles que nosotros a veces no podamos entender, Dios nos está haciendo crecer cada día más y más. A lo mejor el problema y la tribulación en que te encuentras ahora, escúchame muy bien, es algo que Dios quiere tratar con nosotros. Pues aprendamos la lección, porque no moriremos, alabado sea el nombre de Jesús, sino viviremos, reinaremos por siempre por la gracia de nuestro Señor. No te des por vencido, ni deflaquee tu fe, ni se caiga tu esperanza y tu convicción de que Dios te va a ayudar y te va a sostener en todo tiempo. Mantente firme, séle fiel a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Mantente firme y la gracia de Dios te cubrirá y llenará también tu casa. Es lo que dice la palabra del Señor. Porque el favor sobre ti será el favor sobre tu casa. Tus hijos recibirán la bendición de tu búsqueda y de tu dedicación al Señor. Por eso las palabras del profeta Oseas.
por cuanto tú te olvidaste de mí, yo también me olvidaré de tus hijos y de tu casa. Pero por cuanto tú te acuerdas de mí, yo también me acordaré de toda tu descendencia hasta la tercera y cuarta generación de los que aman mi nombre. Amén. De los que aman mi nombre, yo me acordaré de ti. Vuelven las preguntas. ¿Por qué las cosas no suceden como yo quiero? ¿Por qué me va como me va? Vuélvase a preguntar y ahora véala desde esta perspectiva. Muchas cosas acontecen porque tienen que acontecer. Suceden porque han de suceder. No son como yo quiero, porque mis caminos no son los caminos del Señor, ni mis pensamientos los pensamientos del Señor. Él obra como Él quiera. Ahora, al fin de todas las cosas, queridos hermanos, el mensaje es este. Dios premiará tu rectitud y tu justicia, como también retribuirá con maldad a los que persisten en hacer el mal. Yo digo que la vida del cristiano, queridos hermanos, es como un juego de ajedrez. Cada pieza se va moviendo y a lo mejor usted no entiende, pero al final Dios da jaque mate. Amén. Usted no entiende por qué un peón se movió a ese escaque o a ese cuadro. ¿Por qué la torre ir para allá? A lo mejor no entiende por qué el caballo hizo este movimiento y usted todavía no ve nada. Pero Dios, que está haciendo las movidas y las jugadas, sabe que al final va a dar jaque mate a través de usted. Alabado sea el nombre del Señor, porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Usted será más que vencedor y más que victorioso. Por eso no se deje angustiar ni preocupar, que no le quite el sueño las preguntas difíciles que nos llevan muchas veces a conflictos o a círculos viciosos que no producen nada. No se deje atormentar por preguntas, queridos hermanos, que no nos conducen a nada beneficioso. Queridos hermanos, podamos decir: lo que no entiendo ahora, lo entenderé después. Amén. Lo que no entiendo ahora, lo entenderé después. Usted no entendía quizás cuando llegó al Señor. Después de muchos años ha entendido que sin Dios ya hubiese muerto o su vida estuviese, escúchese muy bien, en bancarrota o fuese todo un desastre. Ahora entiende por qué Dios lo llamó y ahora puede entender por qué Dios lo sigue llamando y por qué Dios lo quiere seguir manteniendo. No, querido hermano, no dé su brazo a torcer ante las preguntas y las interrogantes que le pueda hacer el mundo. A veces viene gente con preguntas tormentosas para hacerlo a dudar. ¿Tú has visto a Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Tú no has visto los niños de Etiopía, de África? ¿Dónde está Dios para esos niños? Como el caso ahora en Falcón, donde la Guardia Nacional estaba buscando a unos delincuentes y venía un carro y le dispararon como 50 proyectiles de esos Kalashnikov, de esos fusiles de guerra rusos, y mataron a una señora y a sus 2 hijas. No habían delincuentes. Es un escándalo que hay actualmente en Falcón, si no han leído las noticias. Mataron a la señora que venía con sus 2 hijas a la casa, a una cuadra de su casa. Usted dice: ¿por qué ocurre esto? Como me llamaba un hermano pastor, me dijo: ¿sabes qué? Al único músico que tenía en la iglesia, salimos del servicio, lo fueron a atracar y le dieron un disparo en un brazo con una escopeta y tuvieron que amputarle el brazo con el que tocaba la guitarra. ¿Por qué no le quitan el brazo a un delincuente cuando éste está sirviendo aquí? Son las preguntas que nos asaltan y las preguntas que nos vienen. ¿Por qué se murió mi papá? ¿Por qué se murió mi mamá? ¿Por qué se murió este? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué no es así? ¿Por qué yo no sigo adelante? Vienen preguntas. Escúchame muy bien. Estas preguntas te pueden venir, pero si tu confianza está en el Señor, vas a ver la respuesta de parte de Dios. La vas a ver y vas a ver la gracia del Señor. Días después el pastor me llamó y me dijo: más bien Dios tuvo misericordia, el disparo era para haberle quitado la vida.
Me dijo, ¿y sabes algo? Toca con una sola mano y el pie. Y todo el mundo viene ahora a ver a un hermano que tocaba con sus dos brazos cuando estaba sano, pero después de un atraco le quitaron un brazo y ahora toca con un pie y una mano. Y mucha gente viene a la iglesia a ver y se queda. El hermano me está llenando la iglesia. ¿Usted va a cuestionar a Dios? ¿Se va a poner usted a cuestionar a Dios, decirle qué malo eres, le quitaste el brazo al hermano? ¿Y sabe algo? Tenían un solo músico. Al ver esto, lo que está haciendo el hermano, se levantó un bojote de gente que estaba sentada en la iglesia a tocar, porque le dio vergüenza que con las dos manos y los dos pies no hacen nada. Si se tiene que perder un brazo, se pierde, pero el propósito de Dios se cumple. Amén. No moriremos, pues la vida del hermano está en Cristo Jesús. Y los que estamos en el Señor no moriremos, sino viviremos eternamente. Era la preocupación de Habacuc. ¿Moriremos en manos de la Siria, del caldeo? ¿Vamos a morir? ¿Por qué vas a utilizar al caldeo y lo vas a bendecir para que nos mate? Bueno, quería justicia. Ahí va la justicia. No cuestiones mis métodos, porque mis métodos son de acuerdo a tu actitud, a tu vida y a lo que te va a hacer cambiar. Escúcheme muy bien esto. ¿Qué quiere decir esto? Que los métodos que utiliza Dios para cada uno de nosotros cambian, varían. Cada uno conforme necesita cambiar. Unos necesitan más duro que otros. Otros más frecuentes que otros. Con mayor intensidad que otros. Pero al fin y al cabo, Dios nos va a cambiar. Puestos de pie. Sí. Muy bueno el mensaje de Habacuc. Es un mensaje que nos ayuda a aclarar nuestras dudas. Oramos. Señor, gracias. Pongo delante de ti todo este pueblo y te pido, Señor, que tú lo bendigas. Presentamos nuestras vidas delante de ti para pedirte que ante nuestras dudas y nuestras preguntas podamos sobre todas las cosas tener nuestra fe y nuestra confianza en ti. Que el enemigo no quite el sueño, ni ponga angustia ni preocupación, porque algunas de nuestras interrogantes no consiguen prontas respuestas, sino que esperemos pacientemente en ti, Padre amado, y sabremos que tu respuesta, tu palabra, tu justicia vendrá sobre nuestras vidas. Ayúdanos a permanecer, Padre amado, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a permanecer en tu camino, que no cambiemos ni vendamos nuestros principios, Padre amado, sino que permanezcamos en ti en todo tiempo. Señor, mira la situación que pueda estar viviendo cada hermano, cada hermana o cada persona, Padre amado, en este lugar. Yo te pido que tú trates con ellos, que tú trates con sus vidas en el nombre de Jesús. Y que tú respondas a sus interrogantes y le muestres, Padre amado, tu voluntad para cada una de sus vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo declaro tu bendición sobre cada uno de ellos. Fortaleza espiritual, Padre amado. Te pido que tu Espíritu Santo les llene, les fortalezca, les ayude y les guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús yo te doy las gracias. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Cantamos un coro alegre.